Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 10 de abril de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Señores, las FARC definitivamente se tomaron el país, se los entregó el señor Santos. Lo que está pasando en la costa del Pacífico es sencillamente inenarrable. Parece que hay un acuerdo entre el general Coca Naranjo y el señor Márquez y las FARC para unirse los dos, gobierno y FARC, para combatir lo que ellos llaman los paramilitares, que son los narcotraficantes que le están disputando el área a las FARC, área que está llena de coca, repleta de coca. Si ustedes tienen acceso al satélite que les muestra Google, pueden ver lo que es la zona de Tumaco en coca. Los que conocen la región, los que han visto de cerca el tema, estiman que no hay menos de 30.000 hectáreas sembradas de coca en Tumaco. Y entonces allá se fue el general Naranjo, dizque para arreglar el tema de las fumigaciones, para convencer a las comunidades, es decir, a los narcotraficantes que dejen el negocio de la coca. En dos intentos que ha hecho la policía, según las noticias que tenemos y que no publica nadie más en Colombia, hubo verdaderas azonadas en contra de la policía, que no tuvo más que salir con el rabo entre las piernas, con su ESMAD, con todo lo que pudieron movilizar, salieron en estampida, porque allá manda la coca, mandan los cocaderos, mandan los bandidos. En Buenaventura está pasando algo similar. Entonces, que han disminuido los ataques y no sé cuántas cosas, porque hay una alianza entre el gobierno y las FARC para combatir a lo que llaman los paramilitares, es decir, a los competidores comerciales de las FARC en el nauseabundo negocio de la cocaína. Y allá en Tumaco también, que están haciendo una carretera importantísima para el país, porque es la conexión con la carretera del Ecuador, para cumplir un compromiso que tienen los dos países. Estas hordas, porque son verdaderas hordas, se fueron contra los constructores. Y existen los videos de los incendios de camiones y de retroexcavadoras a la vista del ejército, que se queda impasible, como si no fuera con él. De manera que ya la emprendieron también contra los contratistas de las obras. La gente de bien que trabaja en Tumaco no sabe qué camino tomar. Los que han creído en el porvenir de Tumaco, por ejemplo, los que tienen sembrados muy importantes de palma de aceite, abandonados a su suerte, porque allá manda la coca. Al país se lo tomó la coca, se lo tomaron las FARC con su negocio. Esa es la triste realidad de Colombia. En medio de una circunstancia internacional, queridos oyentes y amigos de la hora de la verdad, que ha cambiado dramáticamente. El bombardeo de Trump a la que puede ser la base aérea más importante de Siria, desde donde partió el ataque, sencillamente indescriptible. Eso no tiene descripción posible. Con químicos contra una población civil en la que murieron de la manera más cruel, más horrenda, los niños, las mujeres, los hombres. Entonces vino el ataque de Trump. Trump no es como Obama. Obama los hubiera invitado al diálogo, como dice Santos,
que no, que está bien, que eso pues que se hizo, había que hacerlo para combatir el uso de armas químicas en el mundo, pero que la solución, desde luego, es la solución negociada, conversada, en lo que él es un experto, en conversar para entregarle la nación al comunismo internacional. Las cosas cambiaron. Trump no solamente bombardeó Siria, sino que ya le mandó un portaaviones con otros equipos importantísimos de apoyo a Corea del Norte, a ver cómo es la cosa. A ver si Kim Jong-un insiste en sus desafíos y en sus bravatas. Kim Jong-un, usted no está tratando ahora con Obama, ahora está tratando con el señor Trump, y tenga cuidado porque le pueden pasar cosas muy serias. De todas maneras, el panorama internacional cambió. Cuando el gobierno de Trump decida definitivamente hacerle la guerra al narcotráfico, porque es un elemento peligrosísimo para la estabilidad y la paz en este continente, ya veremos cómo la van a pasar Santos y sus amigos. El vergonzoso Día de las Víctimas. Ya se resolvió que el 9 de abril es un Día de las Víctimas. No entendemos mucho eso, ¿por qué? Las víctimas fuimos los colombianos, víctimas de Fidel Castro, quien asesinó a Jorge Eliezer Gaitán. Lo que es curioso es que la hija de Gaitán es tan amiga de Fidel Castro y estuvo allá pues a la sombra protectora del peor de los tiranos de América, cuando fue Fidel Castro el que vino a asesinar a su padre, a Jorge Eliezer Gaitán, y lo asesinó en las calles de Bogotá. Si disparó, si apretó el gatillo o no apretó el gatillo, o si pusieron a Roa Sierra a que lo apretara, eso es circunstancial. Fidel Castro y sus amigos asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, pues ese día se volvió Día de las Víctimas, el 9 de abril, Día de las Víctimas, para demostrar en manos de quién está el país. Hubo ayer una sesión dramática en el Congreso de la República para injuriar al presidente Uribe Vélez, inclusive desde las barras, que está absolutamente prohibido. Liscanito, usted nos ha traído todas las decepciones imaginables. Creímos que usted era una persona decente, que usted era una persona que prometía, un joven que podía influir para hacer una política distinta, y usted es el peor de los clientelistas y de los enmermelados que se puedan conocer. Pero permitirle a las barras que irrespeten a los senadores, eso no tiene nombre, señor Liscano, no tiene nombre. Pues el presidente Uribe resolvió salir con sus amigos y después fue agredido por una persona que se decía víctima, miembro de la UTL, de la representante Lozano. Esa es representante o senadora, yo ya no sé si es senadora o representante, da igual. En todo caso, esa era la víctima. ¿Víctima de qué y de quién? Víctima del deseo de conducir a Colombia por los caminos del narcotráfico hacia el comunismo, hacia el socialismo del siglo XXI. Sigue cayendo el consumo de los hogares. En marzo cayó otro 1%. Pero dicen los llamados expertos, a los que consultan los medios de comunicación que se ocupan de la economía en Colombia, que tranquilos, porque en junio esto se mejora. En febrero se crearon 37,000 nuevos empleos, que es la cifra más baja en muchísimo tiempo. Pero aquí no hay recesión ni hay pobreza. No, que va. Vamos divinamente con el empleo multidimensional. Y el señor Perfetti sigue haciendo de payaso. Bueno, uno escoge la profesión y el rol que le corresponde en la vida. Ese es el suyo, doctor Perfetti. Un conservador, Neil Gorsuch, es nuevo magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos por votación de 54 a 45.
Tenemos pues una corte de tendencia conservadora en los Estados Unidos. La corte es vitalicia. Había muerto, pues, razón suficiente para que ya no estuviera el que marcaba la diferencia, un anciano que abrió paso a una incertidumbre que se llenó, por supuesto, por fortuna, con un magistrado de tendencia conservadora. En Venezuela, gigantescas manifestaciones en estos últimos días en Venezuela. Gigantescas manifestaciones. Pero ya sancionaron a Capriles con la misma sanción que un tal Tartufo me impuso a mí. 15 años, es decir, una sanción de por vida. Cualquier tiempo, cualquier oportunidad que hubiera tenido en la vida para desempeñarme en política, me la quitó el Tartufo con una sanción que se cumplió de hecho, porque el Consejo de Estado, en lugar de cumplir su deber, postergó y postergó y postergó las cosas y las postergó hasta un punto en que ya su sentencia no sirve para nada. No hay peor injusticia que la justicia que tarda. A Capriles le están aplicando la misma receta. 15 años de suspensión. Está en la cárcel Leopoldo López, está sancionada María Corina Machado, Lilian Tintori está contra la pared, Ledesma está en la cárcel. Es el sistema que tiene la dictadura de Venezuela para arruinar la oposición política. Nada más fácil. Sancionar o meter a la cárcel a través de una supuesta justicia entregada al régimen a los opositores. Buena esa, están aprendiendo de Colombia. Atentado de ISIS en Estocolmo. Suecia también ha sido atacada y está en alarma roja Noruega, porque un joven de 17 años fue sorprendido con explosivos que iba a utilizar contra Oslo. Vamos a ver si Noruega coge a ese joven y conversa con él para llevárselo al Parlamento. Vamos a ver si la receta que nos dan para Colombia le sirve ya, también allá en Noruega, cuando estén sufriendo el terrorismo que estamos sufriendo aquí desde hace tantos años. Muy bien. Aquí padecemos el terrorismo y Noruega lo apoya. Vamos a ver ahora con Noruega bajo el terrorismo cómo se comporta. Mocoa tranquila. ¿Por qué? Porque le llega a Luis Carlos Villegas. Por ahí está circulando un audio sobre, lo llaman el ministrico, Villeguitas, el hombre que se está llevando el batallón San Mateo para llevarlo a una zona cercana a su finca y valorizarla en la Virginia, y que quiere construir 4.000 viviendas, quién sabe con qué negocito de por medio. Y le están preguntando por unos créditos que otorgó la Corporación Financiera de Occidente. Doctor Villegas, saque un tiempito y nos explica por qué esos créditos aprobados por usted nunca se pagaron, de personajes muy cercanos a usted, ministrico Villegas. El centro de salud de la cárcel de Bucaramanga, así es todo en el gobierno de Santos, le metieron 2.000 millones de pesos, no tiene cómo funcionar, no tienen cómo dotarlo, y la situación de salubridad en el penal de Bucaramanga es sencillamente dramático. Atacada patrulla militar en el Guaviare, murió un soldado, quedaron 3 heridos, hay uno desaparecido, pero no importa, tranquilos que esto es la paz de Santos, la paz de Santos. Y un soldado más, un soldado menos, ¿qué importa, verdad, señor general Mejía? No importa, que lo manden para su casa metido entre un cajón. Y a los heridos, trátenlos ahí de cualquier manera y no los traigan al hospital militar para dar la sensación de que aquí no están llegando militares heridos. En el Guaviare, una patrulla estaba cumpliendo una tarea, la atacaron y la volvieron pedazos.
2 atentados terroristas en Egipto contra cristianos coptos ayer, domingo de Ramos. Ataques de ISIS, por supuesto, que se ha comprometido a erradicar del mundo a los infieles. Los infieles son todos los que no son islámicos. Las reacciones de Rusia y sus aliados, entre ellos Irán, por el ataque de los Estados Unidos a Siria, lo que dejó montado Obama con Irán. Irán es enemigo natural de los Estados Unidos y de Occidente. Irán es el extremismo islámico por antonomasia. Obama los dejó conversados, les quitó las sanciones, les dio medios para seguir construyendo la bomba atómica que le van a tirar a Israel. Ese fue, señores, el presidente Obama. Y en Hoy en la Historia recordaremos que en un día como hoy, en el año de 1919, fue asesinado Emiliano Zapata. De todos los bandidos o generales, llámelos ustedes como quieran, de la Revolución Mexicana, Zapata fue tal vez el que dejó mayor cantidad de leyendas. Algunos dirán, no, fue Pancho Villa, otros dirán, no, fue Venustiano Carranza. Pero parece que fue Zapata el apóstol, entre comillas, de la reforma agraria en México, del ejido mexicano. En su caballo, se dice que era el mejor jinete de México, parece que sigue recorriendo México, haciendo milagros. Emiliano Zapata, asesinado en un día como hoy, por otro bárbaro, por otro salvaje como él, el general González, en México. Ya contaremos esa historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. De la mañana, 20 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días. Pues sí, empezamos esta Semana Santa, hablando como siempre de temas de política, pero en esta ocasión me gustaría que habláramos de la relación que hay con Venezuela, porque parece que se acabó la luna de miel entre Colombia y Venezuela, aunque a decir verdad nunca supimos muy bien por qué, mientras el resto del mundo condenaba las políticas de Maduro y las groserías de su canciller, Colombia no solo no se pronunciaba, sino que aplaudía a Venezuela y actuaba como su mejor amigo. Intuíamos que era un amor interesado, ¿no? Y que Colombia necesitaba los buenos oficios de Maduro para negociar con la guerrilla. Para nadie es un secreto que la guerrilla de las FARC y el gobierno bolivariano de Venezuela son íntimos amigos, y las FARC se han refugiado y se refugian en Venezuela en múltiples ocasiones. Pues bien, la Cancillería colombiana, que como bien señaló una importante periodista colombiana, María Isabel Rueda, parece más un departamento de relaciones públicas, ha empezado a mostrar un poco de carácter y a llamar a las cosas por su nombre. Pero eso sí, antes, miren todo lo que tuvo que pasar. Invasión de militares venezolanos en La Guajira, asentamiento también de militares venezolanos en Arauquita, le pegaron una paliza a una periodista colombiana de Caracol Radio cuando transmitía en directo, y en la larga lista de atropellos, que son muchísimos, no nos llegaría esta intervención, pues resulta que también hay que añadir ahora la inhabilidad de Capriles, el líder opositor, una inhabilidad por 15 años. En otras palabras, lo sacaron de la contienda electoral con un golpe al mejor estilo de Maduro. Y mientras tanto, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, que con todo respeto parece más una verdulera que una canciller, le dice a Colombia y al mundo que dejen de meter sus narices en Venezuela. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta crisis entre Venezuela y Colombia? ¿Hay un genuino interés de Colombia por la situación tan delicada que vive en Venezuela, o ya no necesita más al vecino país para las negociaciones de paz con las FARC? ¿Será que la situación de Venezuela es tan grave y el gobierno de Maduro tan descarado que a Santos ya le toca desmarcarse de semejante personaje? Y por último, ¿qué hay detrás de esta tensión? ¿Por qué se acabó la luna de miel? ¿Ustedes qué creen? Montserrat,
¿Cómo desmarcarse de Maduro si Maduro es miembro de la comisión de seguimiento? Y la comisión de seguimiento ejerce el poder legislativo en Colombia. Ejerce todos los poderes, todos, el Ejecutivo también, y la JEP va a ejercer el poder judicial en Colombia. Pero el poder legislativo lo ejerce la comisión de seguimiento. El Congreso de Colombia no puede ocuparse de ningún proyecto que no haya sido aprobado por la comisión de seguimiento. Ni el presidente de la República puede dictar ningún decreto con fuerza de ley que no haya sido aprobado por la comisión de seguimiento. ¿Y quiénes integran la comisión de seguimiento? 3 majaderos del gobierno, 3 bandidos de las FARC y los 4 países. 2 garantes y 2 acompañantes, eso tiene un nombre, y uno de ellos es Venezuela. Nicolás Maduro es miembro del poder legislativo en Colombia, ahora por mandato de la Constitución, porque eso quedó metido dentro de la Constitución política de Colombia. ¿Cómo hace para desmarcarse Santos de Maduro si Maduro es legislador en Colombia, Montserrat? ¿Cómo hace? Está en sus manos. Sí, ese es un buen análisis, sí. Aunque está en sus manos. Le cuento que hay oyentes que creen que todo esto es un show, que no hay nada y que siguen siendo buenos amigos. No sé. Pero además es que están unidos por otro negocito, que es el negocito del narcotráfico. ¿Por dónde sacan las FARC sus grandes cantidades de coca? Venezuela. Por Venezuela. De la droga, ese es el nombre que le da el Departamento de Estado de Estados Unidos. Claro. Por eso. ¿Y esos quiénes son? Pues Maduro y su cartel de los soles. Entonces, las FARC están asociadas con Maduro y Maduro es el hombre clave para que las FARC sigan su negocio del narcotráfico, desde luego aceitando convenientemente o enmermelando, como usted quiera, la conciencia de los militares venezolanos que tienen un cartel que se llama el cartel de los soles. Entonces, ahora ya cuando se le puso el sol en las espaldas a Maduro, cuando el mundo entero está indignado contra Maduro, es que no se le olvide que aquí hay un problema internacional, un problema de talla mundial, y que los Estados Unidos tienen muy poco interés en coquetear con Maduro. Es que ya no está Obama, ni está la señora Clinton, por fortuna. Está el señor Trump, pues de quien hemos hecho las críticas que corresponden por sus actuaciones erróneas o equívocas. De todas maneras, no va a ser un amigo del narcotráfico. ¿Qué va a hacer Colombia? A presentarse como independiente y que no tiene nada que ver con el régimen de Maduro. Lo ha apoyado hasta donde no más. Y ahora tiene otro problemita, Montserrat, y es que el gobierno de Maduro le está mandando venezolanos, colombianos para acá, en cantidades inauditas. Ríos de gente de Venezuela se viene para Colombia y muchos son colombianos. Y entonces ahora sí se preocupan la canciller y Santos. Ay, Montserrat, ay, nuestro Comité de Relaciones Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí. Virgen Santa, lo que esto significa. Sí, William muy Calderón. Diferente, ¿no? Relaciones públicas a Cancillería, sí. Sí, hay una distancia grande. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 10 de abril del año 17, son las 6:30 de la mañana. Las FARC, los narcoterroristas de las FARC, hacen proselitismo descarado en La Guajira. La carta con que empiezan a horadar nuestras fronteras y a exigir cuentas así lo demuestra. En Tumaco y Buenaventura dicen que existe un plan secreto, verbal, entre el cuestionado vicepresidente Óscar Vladimir Naranjo Putin y sus nuevos socios, los camaradas de las FARC. Con ello pretenden que los alcaldes diseñen los planes de desarrollo territorial con base en las 310 páginas del mamotreto de La Habana, en donde se oficializan las republiquetas independientes en los territorios en donde trafican, secuestran, extorsionan y asesinan, como lo hace el EPL en el Catatumbo y el ELN en Cuerpo Ajeno,
pero con otro brazalete, donde hacen de las suyas en el Chocó, Santander, Nariño y todo el sur del país. Mientras los narcoterroristas de las FARC ya tienen el dominio sobre 4 estados fronterizos con Colombia, Apure, Amazonas, Guárico y Táchira. En Amazonas, el gobernador de ese estado ha denunciado la presencia de 4.000 guerrilleros de las FARC, camaradas del presidente bolivariano de Colombia, Juanpa. Doctor Londoño, como usted lo dijo ahorita, a Colombia y a Venezuela se la tomaron los mejores amigos de Juanpa. Esto está maduro y con el cartel de los soles adelante. ¿Cuál paz? En Venezuela tenemos más guerrilleros de las FARC que aquí. Pues sí. Pues es que aquí se reunieron todos los de las FARC y son 7.000, 6.800, Pues ¿no? claro. Pero eso contando los amigos, las amigas, las mozas, todo. Entonces, guerrilleros eran 3.000. Y en Venezuela hay 4.000. Hay más en Venezuela que acá. En Venezuela tampoco se dio cuenta de que la invadieron las FARC. Claro. Son 4 estados. 5 nos corrigieron. 5. Que el gobernador del estado de Amazonas también se ha hecho presente denunciando todos estos atropellos. Bueno, muy bien. Y entonces en Buenaventura y Tumaco son claro. amos y señores. De la costa pacífica. La costa pacífica. Para que hablemos claro. Hacen lo que les da la gana, la costa pacífica. El Chocó lo tenían hace rato, claro. Y lo tienen a través del ELN, y esas son las rutas de la droga del Clan del Golfo. Pues sí. El Clan del Golfo lo llaman así porque pues es en el Golfo de Morrosquillo, por donde están sacando toda la droga por el norte. De manera que son dueños y señores del país, el negocio del narcotráfico. Vamos a ver si dura. ¿Y cuánto dura? Y si el país sigue tolerando eso. En todo caso, en la costa pacífica son dueños, amos y señores. Y allá fue el general Coca Naranjo. ¿Por qué no averigua cómo le fue en Tumaco? Exactamente. Allá lo mandaron, que era para empezar su tarea, la tarea que le puso el presidente al vicepresidente, que es asegurar la erradicación de los cultivos. Vaya, pregunte cuántas matas de coca erradicó Coca Naranjo. Vaya, pregunte, ¿cómo le fue? Ay, Dios mío. Muy bien. Esta pues es la situación como la describe William Calderón. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer se celebró en el Congreso de la República el Día de las Víctimas en una sesión que empezó sobre las 11 de la mañana con una verdadera comparsa de los amigos del proceso con la narcoguerrilla de las FARC, por no decir cosa distinta. Ustedes me entienden. El Congreso, que sesionó de manera extraordinaria un domingo, buscó escuchar a más de 40 víctimas, pero todas del mal llamado paramilitarismo y del Estado, ni una sola de las FARC. Qué raro, en este país ya no hay víctimas de las FARC. Vimos en las barras del Congreso, llenas de nombres y carteles, unos apoyando al proceso de paz con las FARC, otros reclamando justicia por crímenes cometidos por agentes del Estado. Durante la sesión, la bancada del Centro Democrático, que hay que decirlo, la más disciplinada y puntual del Congreso de la República, asistió y recibió insultos y gritos desde las barras en una acción que está prohibida expresamente en el reglamento del Congreso. La hija de Jorge Eliezer Gaitán, doña Gloria Gaitán, tomó la palabra para señalar al expresidente Álvaro Uribe Vélez de todo tipo de cosas, entre otras, de haberle armado una cantidad innumerable de procesos en su contra. Cuando el expresidente Álvaro Uribe pidió la palabra para ejercer como debe ser su derecho a réplica, el presidente de la Cámara, quien oficiaba en ese momento, Miguel Ángel Pinto, que estaba por concedérsela, resolvió no permitir al presidente Uribe que se defendiera ante las afirmaciones injuriosas de la señora Gloria Gaitán, porque debía escuchar a más de 40 víctimas que tendrían que intervenir. Ese fue su motivo. Ante ese absurdo de no permitir que los congresistas de oposición pudieran expresarse, el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez y su bancada se retiraron del recinto y a la salida apareció un joven que se decía víctima también,
que la emprendió contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, señalándolo de todo tipo de cosas. Pues resulta que ese joven, que lo vimos en los canales de televisión, retratado y en video, de camisa azul, era nada más y nada menos que un funcionario de la UTL, de la representante del Partido Verde, Angélica Lozano. El presidente Uribe y su bancada salieron a la Plaza de Bolívar, donde fueron recibidos con aplausos por más de 150 colombianos, por lo menos que había allí en ese momento, que escucharon de su voz lo que había sucedido al interior de la célula legislativa y pronunció un memorable discurso sobre las verdaderas víctimas de este país, que entre otras son nuestros jóvenes que están siendo afectados por la producción desmedida de la droga y el consumo que está disparado, y los colombianos que se afectan ahora en su bolsillo por cuenta del cumplimiento de Santos a las FARC. Pues cumplir a las FARC significa que todos nosotros tendremos que pagar más impuestos para que las FARC puedan llegar mañana al Congreso, aspirar a política y no solamente eso, vivir como reyes en verdaderos republiquetas independientes, 26 de ellas en todo el país. Sentenció el presidente Uribe en la Plaza de Bolívar. Si el Congreso niega la democracia, las calles la permiten. Ante esa frase fue un atronador aplauso de los colombianos que asistían en ese momento a visitar la Plaza de Bolívar y se encontraron con una sorpresa. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los hombres de más alta favorabilidad, estaba en la Plaza de Bolívar hablando con los ciudadanos. En la calle. En la calle, como estuvimos ese sábado memorable en que cambió la historia de Colombia. Para fortuna de Santos, mire lo que son las cosas, ¿no? Se atravesó la tragedia de Mocoa y entonces los medios de comunicación tuvieron un pretexto para olvidarse de las marchas, pero las marchas son las marchas. Y la inconformidad del pueblo quedó clara, y que Santos no tiene ninguna también quedó claro, y que vamos a seguir en la calle es claro, y que Santos fue destituido política y moralmente por el pueblo colombiano, por haber, entre otras, roto los topes máximos de financiación de las campañas a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución, inciso sexto. De manera que Santos quedó destituido en la calle, donde tuvo que ir el presidente Álvaro Uribe, porque los liscanitos le llenaron las barras de gente agresiva, amigos de las FARC, que son los que se están tomando el país. Entonces ya la oposición ni siquiera puede entrar al Congreso. Ese, señor, es el panorama. Ese es el panorama. Los bandidos se tomaron inclusive el Congreso de la República. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. En un emocionante final, el golfista español Sergio García ganó ayer el Masters de Augusta, luego de vencer en el primer hoyo de desempate al británico Justin Rose. Ambos jugadores llegaron al final con 9 golpes por debajo del par y tuvieron que definir por medio de la muerte súbita en el hoyo 18, donde el inglés falló su tiro de salida y García, más fuerte que nunca, hizo birdie frente al bogey de Rose. Sergio logró ganar su primer torneo Major en su intento número 74, y qué mejor regalo que sea la chaqueta verde que recibe el ganador en Augusta. En 1999 jugó su primer Masters y ayer pudo mostrarle al mundo que para conquistarlo hay que tener mucha paciencia, tranquilidad y muchas agallas. Qué buen espectáculo el que nos brindaron García y Rose ayer en la ronda final. Nada se regalaban, después de cada error volvían más fuertes y lo mejor de todo, como amigos, como caballeros, como debe ser el deporte. Por fin ganó un torneo grande Sergio, a los 37 años entró en la corte de los grandes a lo grande. Y qué mejor día ayer cuando su ídolo Severiano Ballesteros cumpliría 60 años. Justin Rose, de 36 años, campeón olímpico en Río y ganador del US Open en el 2013, buscaba ser el segundo jugador inglés en ganar consecutivamente luego del triunfo de Danny Willett el año pasado y ser el primero en obtener el US Open y el Masters. No lo logró y seguirá esperando por su chaqueta verde. Terminó el primer torneo grande de la temporada del golf mundial sin Tiger, sin el número 1 del mundo. También puede haber espectáculo, y así lo vimos ayer, doctor Londoño. Con pie derecho entrará Sergio García al altar este mes de junio cuando se case con su novia, vestido de verde. Bueno, vamos a ver si se viste de verde. Yo me lo pondría, doctor Londoño. En todo caso fue muy emocionante.
una competencia de esas que le llenan a uno el corazón entre dos caballeros, que dejaban hasta lo último de ellos mismos en la cancha, pero tratándose como señores, tratándose como amigos. ¿Qué lección le dieron al mundo Justin Rose y García? Y Sergio García? ¿Qué lección de pundonor, de buen golf? Porque es que la manera como terminaron, solo así terminan los campeones, los grandes campeones. De modo pues que vimos un espectáculo maravilloso y nos dieron una lección. Sergio García, además de tenacidad, de fe, de persistencia, parecía derrotado para siempre en el esfuerzo por conseguir un torneo mayor, pues lo consiguió, y no cualquier torneo, el de la chaqueta verde.